Shalom, shalom, Parashat Noach. Nos encontramos con la segunda parashá del Sefer Bereshit. Después de la parashá Bereshit, comenzamos a estudiar la parashá de Noach. Como todos conocemos, y la historia es bastante famosa, Noach era la persona que Akadosh Baruj Hu escogió para salvar a la humanidad que merecía esa salvación del diluvio universal. Y a través de él comienza nuevamente una nueva creación, se recrea el mundo. Y por lo tanto, Noach viene a presentarse delante nuestro como si fuese un nuevo Adam Arishon, un nuevo primer hombre. Solo que es la imagen ya de un nuevo primer hombre, pero patriarcal, porque tiene una familia, tiene hijos, o sea, es un padre de una tribu, que a través de esa pequeña tribu de 8 personas que fueron los que salieron del arca, encontramos que el mundo se renueva. Después que la historia de la parashá de Noach nos cuenta sobre la proeza de la construcción del arca y del tiempo que estuvieron dentro del arca hasta que pudieron salir en diferentes etapas, que dejó de llover, las aguas bajaron, se envió al cuervo, después a la paloma, etc. Después de esto, la Torá nos enseña cuáles fueron las primeras generaciones de seres humanos que habitaron en especial el Medio Oriente, que es el punto, el lugar donde se va a desarrollar la historia espiritual, ¿no?, del ser humano. Después se va a ampliar obviamente a los demás continentes, de unas formas completas, de unas formas más estructuradas, de unas formas a veces menos estructuradas, más fieles al mensaje, más no fieles muchas veces al mensaje, con muchas cosas falsas, pero el mensaje de alguna manera comienza en el Medio Oriente y se expande después al mundo entero. Y obviamente los pueblos que van a habitar estas regiones son los descendientes de Noach, que son 3, como ya sabemos por la Torá. Él tuvo 3 hijos. Uno era Shem, de donde vienen Shem en hebreo significa nombre, de donde vienen los semitas. Shemi es semita. Esto quiere decir que el pueblo o los pueblos que se derivan de Shem, que se caracterizan por llamarse semitas, esto es con respecto al idioma, en más que con respecto a lo genético, es más bien con respecto al idioma, se llaman semitas. Van a tener una relación especial con el nombre, o sea, en los dos sentidos que esta palabra tiene, en el sentido del nombre, de buscar, de encontrar el nombre del Creador, de mantenerlo, cuidarlo, de transmitirlo secretamente, como Am Israel, por ejemplo, lo tiene, y también el nombre de cada uno, o sea, el nombre de la persona, y van a tomar un tema muy importante, va a ser para ellos un tema muy importante el nombre que la persona tiene, lo que significa, porque en eso está su yud, en eso está su esencia, lo que la persona significa en esencia está en su nombre, en el nombre de su padre, en el nombre de su madre, en el nombre de la tribu, en el nombre del país, de la tierra, etc. El nombre va a ser algo muy importante para este grupo humano que son los semitas. Hay un segundo hijo de Noach que se llama Ham, que simplemente, según las tradiciones de Israel, van a habitar los lugares de África. Ham en hebreo significa simplemente caliente, algo caliente, caluroso, pero también hace referencia a la tierra calurosa, o a la tierra que a través de esa tierra se pueden construir objetos. Ham es algo que tiene que ver con la tierra, una tierra calurosa, una tierra gredosa, greda, alfarería, y cambios que tienen que ver o que se relacionan con las tierras. Y el último hijo, que es Yefet, quien va a habitar o se va a desarrollar de alguna manera, va a avanzar desde el Medio Oriente hacia Asia en cierto punto y después hacia Europa. Y va a ser el padre,
paradigmático de los pueblos europeos. Yefet, que viene en hebreo de la palabra Yafé, hermoso en el sentido de armonioso, de armonía. Estos son los tres hijos de Noaj y los lugares donde ellos se asentaron. Ahora, en el desarrollo de las historias de los hijos de Noaj, obviamente se va a hablar de todos, o sea, se los va a calificar y se los va a mencionar y se los va a ubicar en algún contexto. Sin embargo, hay dos de los hijos que son los principales, los importantes para la historia del espíritu, que son obviamente Shem, del que vamos a hablar, Shem, y también Ham, que va a estar cerca nuestro de alguna forma y va a ser constantemente vecino nuestro. Y vamos a tener con él, con Ham y sus descendientes, una cierta relación, muchas veces problemática y algunas veces de acuerdos. Es por eso que la Torá en este principio nos quiere desarrollar un poco sobre ellos, hablarnos un poco sobre ellos. Y la Torá trae acá algo bastante interesante en el Perek Yud, en el capítulo 10, en el versículo Het, en el versículo 8, está hablando sobre la descendencia de Ham. Si leemos poco antes, vemos que dice Ubenei Ham, los hijos de Ham, de este hijo de Noah, fueron Cush, Mitzrayim, Ufut, Canaan. Fue Cush, la tierra de Cush, muy importante para el desarrollo después de la historia del mundo y del espíritu, obviamente. Mitzrayim, Egipto, queda de más decir la importancia que tiene. Fut, la tierra de Fut, que es más o menos el sur de Egipto. Egipto se va a dividir en Mitzrayim y Fut. ¿Okay? Y Canaan. Canaan es el pueblo, el hijo que se transforma en pueblo y que va a habitar lo que se va a llamar después la tierra de Canaán y que va a pasar después a ser conquistada por Yoshua y a pertenecer al pueblo de Israel. Y continúa la Torá diciendo: los hijos de Cush son Seva, Bejavilá, Besavtá, Beramá, Besavteja, Ubenei Ramá, Sheba, Bededan. Habla de los diferentes pueblos que se originaron de Cush. Y después dice Bekush y Alad et Nimrod. Cush, y Alad et Nimrod. O sea, tuvo un hijo que se llamó Nimrod. Si bien los otros hijos también lo son, pero se construyen en pueblos después como patriarcas, este Nimrod no necesariamente va a resultar un patriarca, o sea, un elemento formador fundacional de un pueblo, eso es el patriarca, sino que va a ser más bien un rey, o sea, un administrador de algo. Entonces, Cush y Alad et Nimrod, Cush engendró a Nimrod, Hu echel hiot gibor baaretz, y él comenzó a ser gibor baaretz, a ser una persona fuerte en la tierra. Rashi inmediatamente nos quiere ubicar cuál es la organización, entre comillas, que este gibor baaretz quiere implementar. Y Rashi dice, el hiot gibor, leambrit kol haolam ala kadosh baruch hu. Él quiere hacer que se rebele todo el mundo en contra del Creador. Hu be'etzat dor hapelagá. Y él es el que va a ser el principal de los promovedores, de los que van a mover el tema de la Torre de Babel, o que lo que se conoce también como Dor HaPelagá, la generación de la dispersión, porque ahí se dispersaron los mundos, los hombres en el mundo, según lenguas y según pueblos. Más lenguas que pueblos, pero se acostumbra a decir así. Este es Nimrod. Y esa es su gvurá, esa es su fuerza. Cuando dice Gibor Baaretz se refiere a eso. Inmediatamente la Torá continúa y dice Behu haya Gibor Tzaid. Además de esto era Gibor Tzaid lifnei Hashem al ken ye amar. Por eso se va a decir, por eso se lo va a denominar al ken ye amer, ken Nimrod, Gibor Tzaid lifnei Hashem. Por eso se lo va a llamar a él. He aquí un Gibor Tzaid, un hombre de caza, un cazador delante de Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Ya dijimos que era Gibor en el sentido que su Gibburá era una rebeldía en contra del Creador del mundo. Porque la Torá agrega otra característica más, que era un cazador delante de Hashem.
y por qué la gente va a comenzar a hablar de él como eso, como el cazador delante de Hashem. Entonces Rashi inmediatamente nos explica lo que eso significa y dice: Gibor Tzai, Tzad Datan Shel Briot Befiv, Metaen Limbrot Bamakom. Lo que él hacía era cazaba a la gente, cazaba personas, no con arcos ni con redes, sino que les cazaba la mente. O sea, los convencía, era como una persona que tenía influencia, un influencer, como se suele decir ahora, sobre otras personas, y las otras personas, igual que hoy, solían irse detrás de ideas que les parecían más o menos inteligentes, o más o menos ordenadas, o más o menos beneficiosas más bien para ellos. Esa es su cacería, se dedicaba a cazar mentes. ¿Para qué? Para litón, o tan para llenarlas de meridá, de rebeldía en contra de Akadosh Baruj Hu. ¿Y por qué lo domina Lifnei Hashem? Todo está Lifnei Hashem, todo está delante de Hashem. Entonces, el hacer algo así, ser un influencer sobre personas para hacerlas que se rebelen en contra del Creador, se hagan cosas malas, ¿no? Como asesinatos, robos, violaciones, etc. Simplemente estamos hablando. Entonces, todo está delante de Hashem, no necesita decirlo la Torah, a no ser que algo aquí quiere indicar. Y dice Lifnei Hashem, explicar allí, Mitkaven leaknito al panav. O sea, que la cabana de él era que todas estas personas que eran capturadas por él en su mente se rebelaran sabiendo que lo están haciendo delante del Creador. O sea, que sea algo como una especie de chutzpah, o sea, de una especie de falta de vergüenza en hacer algo. Esto es lo que se conoce como la ifkerut. O sea, las personas normales, cuando saben que están haciendo algo que no es correcto, y aunque lo hagan, lo suelen hacer de una manera discreta. Lo que también está mal, porque todo es Lifnei Hashem, dijimos. Sin embargo, cuando se hace de manera abierta y de manera total y absolutamente delante de todos, es una chutzpah, es una forma de actuar bastante más profunda. Quiere decir que no solamente él está interesado en tener un placer, cualquiera que este sea, sino que además muchas veces los pecados que hace a través de estos placeres no son solo por el placer, sino por ir en contra de aquel o de aquellos que sostienen que esto está mal. Entonces ya es algo un poquitito más profundo, no es simplemente un deseo que cualquier persona puede tener y puede caer 7 veces, cae el justo, 7 veces se levanta, sino que es ya algo distinto. Hay ideas, ideologías puestas detrás para tratar de contradecir y de ir dafka fuera de los marcos que se han establecido, en este caso que estableció allá. Y es de esto que las personas lo llamaban, y también sobre esto Rashi dice, Alken y Amer, que Nimrod Gibor Tzai Lifnei Hashem, así se va a decir, como Nimrod, una persona que sea así, va a ser como Nimrod, el cazador delante de Hashem, al Kol Adam Marshia Be'ezut Panim. Toda persona que haga cosas malas, Be'ezut Panim, o sea, en forma desvergonzada, Yodea Ribonou Mitkaven Limbrod Bo, conoce que existe Hashem, pero quiere rebelarse en contra de él. O sea que es más profundo que simplemente un pecado que quiere o desea hacer. Es una rebeldía en contra de la autoridad del Creador, de aquel que dio la vida, de aquel que nos mantiene, de aquel que organiza y estructura todo lo que somos. Entonces, al ir en contra de su voluntad de una manera abierta, es simplemente porque hay una ideología detrás de querer negar o publicitar una negación, a pesar de que conocemos que existe, publicitar una negación sobre la voluntad y sobre la autoridad del Creador sobre su mundo. Esto era Nimrod. Esto era Nimrod que sale de Ham, que viene de Ham. Vatehi Reshit Mamlachto Babel. Y comenzó su reinado. Dijimos que él no es un patriarca en el sentido de que sea el elemento fundador de un pueblo, sino que él es un rey.
¿Y dónde comienza su reinado? ¿Dónde comienza este reinado ideológico en contra del orden de la divinidad? En Babel, en Babilonia. De Erech, y también hay otras ciudades al lado de Babilonia que son parte de su mamlajá, de su reinado, que son Erech, Be Ahad. Ahad es el nombre que después van a conocer casi prácticamente todos los pueblos del lugar como acádicos. Be Jalné, y también Jalné, Beretz Shinar, y también Jalné en la tierra que se llama Shinar, Sinar o Shinar, significa el She-Naar, que se movió. Fue allí donde fueron movidos todos los cuerpos del diluvio, porque como es un lugar bajo, entonces ahí llegaron todas las personas que habían fallecido en el diluvio universal y allí fueron agrupados y allí todo se disolvió. Estos son los lugares que escogió Nimrod para establecer precisamente su reinado de rebeldía, su reinado ideológico de rebeldía. Inmediatamente la Torá, y haciendo una contraposición bastante interesante, nos plantea lo siguiente, dice, Min haaretz ahahi, de aquella tierra, yatza Ashur, salió Ashur, de aquella tierra salió Ashur, vaiden et Ninve, y este Ashur construyó la ciudad de Ninve, Bet Rehovot Ir, y construyó la ciudad de Rehovot Ir, Bet Kalach, y la ciudad de Kalach. Trae acá Rashi, antes de ingresar un poco a explicar el tema, dice Rashi así, que Iván Shera Ashur, por cuanto que vio Ashur, et Banav, a sus hijos, Shomeim le Nimrod, que estaban escuchando lo que Nimrod proponía, las ideologías estas, un mordim bamakom, y estaban rebelándose en contra de Akadosh Baruj Hu, libnot hamikdal, y querían ser parte de la construcción del Mikdal, de la torre, Yatza mitoham, salió de allí. O sea que Ashur sale de la influencia de Nimrod, o se rebela en contra de Nimrod, el gran revelador, el gran revolucionario en contra de Shem, se rebela en contra de Nimrod cuando Nimrod comienza con la construcción del Mikdal, de la torre de Babel. Babel es un lugar que ya existía y dentro de ese lugar se construyó una torre muy alta, todos conocemos la historia, que va a ser expresada un poquitito más adelante, la Torah la va a traer. Y este Ashur no estuvo dispuesto a ser parte de ese proyecto, lo abandona, se aleja. No quiere estar dentro de las personas que están bajo la influencia de Nimrod, en especial porque vio que sus hijos estaban siendo ideologizados, estaban siendo convencidos por Nimrod de ser parte de ese proyecto ideológico que quiere combatir al Creador, a pesar que conozca que existe, pero lo quiere combatir. Y que querían ser partes también de la construcción de la torre. Prefirió Ashur alejarse y construyó otra ciudad. Esta ciudad fue la ciudad de Ninvé. Construye la ciudad de Ninvé, que va a aparecer, la vamos a conocer, la vamos a escuchar en la historia del profeta Yoná, que él fue mandado por Akadosh Baruj Hu precisamente para que predicara y dijera que la ciudad de Ninvé no estaba comportándose como correspondía y tenían que hacer chuvá para que fuesen salvados. Construye esta ciudad, Bet Rehovot Ir, otra ciudad que se llama Rehovot Ir, una ciudad ancha, que un Rehovot es algo ancho. Bet Kalach, y también la ciudad de Kalach. Bet Resen, ya tenemos acá una cuarta ciudad, pero tenemos Ninvé, Rehovot Ir, Kalach, 3 ciudades, más una ciudad que se llama Resen, que la ubicó, que la fundó entre Ninvé y entre Kalach, entre Ninvé y Kalach, y ella, no Kalach y no Resen, sino Ninvé, Ha'ir Hagdola, es la ciudad grande, que es así como se va a conocer en la historia de Yoná, que se va a hablar precisamente de
Ninvé como Ir Gdolá. Y eso es lo mismo que trae Rashi en el pasuk Yud Bet, y estoy leyendo en el pasuk 12, que dice Ha'ir Gdolá, la ciudad grande, Hi Ninvé, es Ninvé, Sheneemar, como está escrito, Beninvé Haita Ir Gdolá le Elohim. Ninvé era una ciudad grande para Elohim, así está escrito en Yoná, precisamente en el libro de Yoná se habla de la ciudad grande que se refiere precisamente a esta ciudad, la ciudad de Nínive. Hay que poner las cosas un poquitito más en contexto. Ashur no es descendiente de Ham, sino por el contrario, es descendiente de Shem, es de los hijos de Shem, o sea, de los semitas. Y el hecho de que Nimrod haya tomado sobre sí una autoridad tal que está reuniendo a todas las personas del mundo, como lo vamos a ver, lo logró hacer, para promover su ideología de rebeldía en contra del creador del mundo, muy especial, como acabamos de decir. Él sabía que Hashem existe, pero querían precisamente hacer algo en contra de él como para manifestarle que no están dispuestos a recibir la autoridad de la divinidad. Esto que hoy día nos parece bastante extraño, sin embargo es algo no tan lejano a lo que nosotros estamos también hoy día expuestos. Y esta concientización y esta ideología que permite o que de alguna u otra manera estamos sometidos en muchos lugares, en algunos más, en algunos menos, a querer abandonar las conductas que nos enseña la Torá, no es algo que ya haya pasado del mundo, es algo que existe y Nimrod lo conoció, Nimrod lo comenzó. Y eso no terminó. Se necesitan muchas generaciones probablemente para poder eliminar la ideología esa que quiere apartarnos de los caminos del Creador. ¿Y quién es este Ashur? ¿Por qué tiene esa particular necesidad de no seguir a Nimrod? Si supuestamente todos los que estaban en su generación eran todos de alguna manera más o menos corruptos. Vamos a verlo, la misma Parashá dice, toda la tierra estaba corrupta. Entonces, ¿por qué necesitó Nimrod o Ashur, que vinieron después del diluvio, que volvieron a caer nuevamente en las mismas cosas que había antes? ¿Por qué se separaron? ¿Cuál fue el punto de la separación? Esto no lo vamos a poder entender sino ingresando a el libro de Yoná, a la historia de Yoná, que Kadosh Baruj Hu mandó al profeta Yoná, un profeta de Am Israel durante la época del primer templo, a que fuese a una ciudad que no era una ciudad judía, era una ciudad de Goim, una ciudad de gentiles, para que estos cambiaran su comportamiento de unos con otros y comenzaran a comportarse en forma ética los unos con los otros, devolvieran los robos, las cosas que habían hecho mal, que las corrigieran, etc. Porque si no, esa ciudad iba a ser destruida. O sea, vemos de acá que hay como una especie de heshbon, hay una especie de cuenta antigua que tiene que ser pagada, que tiene que ser saldada. O sea, Ninvé tiene un mérito. ¿Cuál es el mérito? No participaron de la Torre de Babel y por lo tanto tienen un mérito para que en un momento se salven de algo. ¿Pero de qué? ¿Por qué tenía que ser destruida esa ciudad, la ciudad de Nínive? Porque era una ciudad pecadora. Era una ciudad que hacía bodazará y una ciudad que no se comportaban bien unas personas con las otras. O sea, si las vamos a ver en un sentido muy simple, tanto Nínive como Babel eran ciudades muy similares. No eran ciudades que fueran demasiado distintas en la forma en que se comportaban entre ellos y con Hashem. Eran idólatras, eran personas que hacían cosas que la Torá prohíbe, por lo tanto muy lejos de la conciencia ética. Por lo tanto, ¿por qué hubo esa discusión entre ambos? ¿Por qué Ashur no participó de la Torre de Babel? Rashi nos quiere hacer entender de que de alguna manera Ashur entendió o supo o comprendió o percibió que el camino de Nimrod era demasiado extremo, de que estaba yendo demasiado lejos y que ese hilo que estaba tensando se iba a romper. Y así fue.
y él no quería caer en lo mismo. No quiere decir eso que Ashur ya esté en el lugar de Abraham Avinu, que vamos a ver después. Él no es Abraham. Tampoco era, en cierto sentido, tampoco era como Noah, que no era un tzadik. Sin embargo, Abraham no era. O sea, todavía falta un poco para transformarse en el patriarca, en Abraham. Y de todas formas comprendió que el extremismo de Nimrod era algo que había que distanciarse de eso. Y solo por eso vemos que Akadosh Baruj Hu guardó la recompensa de haberse alejado de Nimrod y mandó a un profeta de Israel a que salvara una ciudad entera, una ciudad muy grande. Dice que se demoraba un día en caminarla de un lugar a otro y 3 días en rodearla. ¿Para qué? Para que la salvara. No había Yehudim, no había judíos ahí, pero para que la salvara. ¿Por qué? Porque tenían un mérito, porque en el principio del mundo, habían sabido alejarse de un extremo. Entonces acá podemos estudiar muchas cosas y podemos entender también un tashtit, una base para lo que debemos nosotros también conocer en nuestra vida y en nuestras épocas. ¿Okay? Obviamente nosotros ya vivimos después de Abraham, por lo tanto ya sabemos lo que es Torah y vivimos después de Moshe y vivimos después de muchos grandes sabios que ya nos enseñaron el camino. Sin embargo, el punto central sigue siendo el mismo. Hay que tratar de alejarse de todo aquello que signifique rebelarse en contra de la voluntad del Creador. Puede ser que no seamos tan tzadikim como Abraham. Ashur no lo era. Pero si logramos tener por lo menos la conciencia de que hay algo que es demasiado extremo, alejarnos de eso, porque eso no termina bien. Y así fue como Nimrod no terminó bien. Y en cambio Ashur y su ciudad, Nimbe, Akadosh Baruj Hu los rescató y mandó un profeta de Israel para que los rescate, porque había un sahut, había un mérito que ellos tenían.